Los años 90 fueron buenos tiempos y había muchos modelos coupé. ¿Buenos tiempos? Pues entonces muchos aficionados decían que eran un timo, que sus coupés, denominados industriales, eran berlinas disfrazadas con una carrocería mona y un motor ligeramente más potente. Muchos de esos coupés están ahora a precios asequibles. ¿Timo u oportunidad? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. El ser humano siempre encuentra motivos para quejarse. ¿Por qué digo esto? Porque ahora nos quejamos de que los coupés, que a mí son los coches que más me gusta, pues son una especie prácticamente en vías de extinción, lo cual es rigurosamente cierto. Pero a finales de los 80 y primeros 90 había muchos modelos coupé. ¿Y de qué se quejaban los aficionados? Bueno, porque esos coupé, como os digo, derivados de coches que no lo eran, probablemente coupés serían, pero no eran deportivos. Y es que coches nacidos directamente como coupés hay muy pocos. Los deportivos industriales. Este concepto de deportivos industriales se comenzó a acuñar en Europa cuando apareció el Ford Capri, que os recuerdo que no era más ni menos que la versión europea del Ford Mustang. ¿Y por qué esa denominación? Pues muy sencillo, porque en el fondo un Capri era el mismo chasis plataforma del Ford Cortina, pero con una carrocería mucho más bonita. Bueno, la verdad es que era mucho más bonita y fue todo un acierto. Tan bonita que nadie puede negar que el Ford Capri es un verdadero coupé. Pero ¿un verdadero deportivo? Pues bueno, relativamente, porque era, como os digo, el bastidor era el mismo del Ford Cortina y luego las motorizaciones básicas fueron las que tuvieron más éxito. Pero ojo, cuando digo básicas, digo muy básicas, porque es que nació con un motor 1.3 de 55 caballos y un 1.6 de 88 caballos para un coche que pesaba claramente más de 1000 kilos. Es decir, que muy deportivos no eran. Es cierto que hubo versiones de hasta 3 litros con motores V6 y que cosecharon éxitos importantes en competición. Los coches más bonitos. Para mí, con contadas excepciones, pues los modelos coupé son los más bonitos. Para mí y para mucha gente que se los compra. Se los compra porque son muy bonitos, por imagen y no necesariamente por sus prestaciones. Lo cierto es que la mayoría de los coupés que están basados en plataformas de berlinas, bueno, pues aparte de una carrocería pues más bonita y coupé de 2 puertas, pues siempre tiene una suspensión retocada, también a veces la dirección, una transmisión más adecuada a la conducción deportiva, un motor potenciado, o sea que en el fondo, pues desde luego, no sé si deportivos puros, pero más deportivos que las berlinas sí que son. Por eso, para mí, muchos de los coupés de estos años, como digo, muy finales de los 80 y de los años 90, que en su momento muchos aficionados e incluso prensa de motor consideraban, entre comillas, un timo, para mí son una oportunidad. Bueno, tanto es así que cuando empecé a buscar, os hablo de mi caso, un Golf, en esa época un MK1, pues acabé comprándome un Scirocco, que es que realmente a mí me gusta mucho el Golf, pero me parecía igual de bonito o más, que era una carrocería coupé y encima me salió mucho más barato. Pero eso sí, si vais a comprar un coche usado, ya sabéis lo que os aconsejo, que contéis con nuestros amigos de Car Vertical. Bueno, ahora mismo he estado mirando, en este caso ha sido por curiosidad, un coche, os hablo de un caso real, no os estoy hablando, no, esto es un caso real, de un Tesla. ¿Por qué me ha llamado la atención? Bueno, porque veis que cuando entráis en la web y has pedido el informe, que simplemente con introducir el número de bastidor, pues te lo dan, pues lo primero que tienes son 4 recuadritos que te hablan de kilometraje, de si el coche ha sido robado o no, si ha tenido accidentes o se ha sido utilizado como taxi o un vehículo, pues bueno, pues de trabajo, digámoslo así, profesional. Bueno, es que te cuentan todos los datos, la actividad detectada, te cuentan, bueno, pues si ha sido utilizado como taxi, coche de autoescuela, si ha sido incautado, todos esos detalles. También te hablan, además hacen esa prueba en muchos países, si ha sido un coche robado. Por ejemplo, en este caso que os hablo, que estaréis viendo del Tesla, te hablan de los kilómetros, que tenía en determinados años y una previsión de los que debería tener. Esto está muy bien porque si le han quitado kilómetros al coche, lo ves. Pero he escogido este ejemplo porque en este caso el coche ha tenido daños, ha tenido un accidente, pero es que no solo te cuentan en qué país ha tenido el accidente, qué daños ha sufrido, cuál sería el coste de la reparación, sino es que incluso te facilita fotos de cómo quedó el coche, cómo fue el accidente. Bueno, aparte de eso te dan un montón de datos del coche, un precio tentativo.
como os digo, si vais a comprar un coche usado, creo que es una herramienta absolutamente ideal. Bueno, ya sabéis que nuestros amigos de Car Vertical, si vais a comprar un coche usado, son una ayuda para mí imprescindible y hacen unos informes que me parecen mágicos. Así que vamos a pasar a la lista que os hemos preparado con 10 coupés de finales de los 80 y primeros 90 que a mí personalmente, a nosotros nos han gustado mucho, aunque seguro que vosotros tenéis ideas de otros coches, nos las mandáis. Vamos a ir con nuestra selección. Alfa Romeo GTV. Este coche lo vi en el estreno que hizo al público y a la prensa en el Salón de Ginebra de 1995. Además, recuerdo perfectamente el comentario de un compañero y colega que me dijo: hombre, ¿no es el Alfa Romeo más bonito de la historia? Bueno, ¿y qué? Es que Alfa ha hecho coches excepcionalmente bellos y otros simplemente muy bonitos, como este GTV, que os recuerdo que también hubo en versión Spider, que a mí me gusta menos. Sí, es cierto, es tracción delantera, por cierto, como todos los de esta lista, pero con un interior tan bonito, y ya, si es con el motor V6 de 3 litros, 24 válvulas, 220 caballos, que tiene un sonido increíble, no me digáis que no os gusta. Audi Coupé B2. A ver, confieso que a mí me gusta más el B1. ¿Cuál es el B1? Pues es la misma carrocería que el Audi 4, solo que sin tracción total. Ese es el B1. Pero es que el B1 apareció en el 81 y el B2 se fabricó entre 1988 y 1997. A ver, también confieso que estéticamente puede que sea el coche menos atractivo de esta lista, pero es un coche fiable y muy bien acabado. Además, recuerdo que probé este coche con el motor 1.8 de 16 válvulas, el mismo del Golf GTI, pero claro, en este coche era un poco más pesado y me decepcionó. Bueno, ¿por qué? Porque había que ir con el motor siempre muy alto de vueltas para que el coche se moviese con soltura. Pero luego probé la versión 2.2, también de 4 válvulas, que lo hubo atmosférico y turbo y era otra cosa. Ojo, os recuerdo que este motor, 5 cilindros de 2,2 litros, que fue la base del Audi A4, era sencillamente el resultado de coger el motor de 1.8 y añadirle un cilindro más. Sencillo, pero funcionaba. Fiat Coupé. Este diseño del estadounidense Chris Bangle, la verdad es que no hay puntos intermedios. O te encanta o lo odias. Yo reconozco que ahora me gusta mucho más que cuando salió. Recuerdo muy bien este coche porque con una versión que además era el 2.6, 16 válvulas turbo de 190 caballos, tuve uno de los pocos accidentes, bueno, diría incidentes de mi carrera profesional como probador. Al llegar a una rotonda que había una placa de hielo y bueno, me llevé puesta una señal. Realmente el golpe fue a muy baja velocidad, pero como todo el capó es enterizo, pues veías el coche y decías: ojo, esto va a costar carísimo. Bueno, luego no fue tan caro. Bueno, también os recuerdo que para mí la versión tope de este coche que vale la pena es la que tiene el motor 5 cilindros, 20 válvulas, turbo, de 220 caballos, que es un verdadero tiro y para mí una compra recomendable. Ford Probe. Es para mí un caso típico de coche que en su momento fue patito feo y yo creo que a día de hoy lo sigue siendo. Bueno, no sé si con justicia o con injusticia. La verdad que este modelo nace de los acuerdos que tenía Ford con Mazda y contaba con la plataforma nada más y nada menos que del RX-7. Era un coche bien terminado y con buenos ajustes, pero yo creo que sí que es cierto que es un coche que no se puede decir que sea feo, pero tiene una estética que le falta agresividad. Yo tuve la oportunidad de probar en su momento todas las versiones, pero desde luego recomiendo la que llevaba motor Mazda, que era un V6 de 2,5 litros y que tenía, por supuesto, 24 válvulas y 163 caballos muy suaves. Era una gozada, probablemente como deportivo demasiado blando de suspensiones, pero eso ya sabéis que tiene fácil arreglo. Ford Puma. Ya sabéis que yo no os miento nunca. Me puedo equivocar, me puedo confundir, pero os digo siempre lo que pienso. Y esta vez va a ser igual, voy a decir lo que pienso. A mí el Ford Puma es un coche que no me gusta. Lo digo claramente. Y es que yo creo que para que un coupé luzca necesita un tamaño mínimo. Y ojo, que ya lo sé, que el Ford Puma no es un coche realmente pequeño, mide 4 metros, pero es más pequeño que otros coches de esta lista y es que además la estética parece como que si hubiera un coupé que ha encogido y se ha hinchado. Bueno, no me parece el coche más bonito del mundo. Sí es cierto que era y es un excelente coche
con motorizaciones de 1,7 litros y 126 caballos. Y es que incluso en la cilindrada, que era de 1726, este coche era raro. No tenía ni un motor 1,6 ni un motor 1,8. Opel Calibra. El Calibra es un coche que sí que ha salido del purgatorio, ese purgatorio por el que pasan todos los coupés fabricados por marcas generalistas, por la puerta grande, porque es un coche ahora muy cotizado y con razón. Ya en su momento toda la prensa de motor, unánime, de forma unánime, yo me incluyo, pues ya dijimos que era el Opel de tracción delantera con mejor comportamiento de la historia hasta ese momento. Y es que este coupé, aunque estaba derivado y basado en el Astra, iba clarísimamente mejor. Y luego los motores Opel de entonces es que eran una auténtica maravilla. Desde, podemos decir, el básico, el 2.0 litros, 8 válvulas de 115 caballos, que es el menos cotizado y es muy recomendable, hasta por supuesto el de 16 válvulas, que daba 150 caballos, el V6 y no nos olvidemos del turbo, que además tenía una propina, que era de tracción total. Peugeot 406 Coupé. Peugeot a estas alturas ya tenía tradición de hacer coupés derivados de berlinas muy bonitos, con diseño pininfarina. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, el Peugeot 504, incluso de berlina, me gustaba mucho, diseño pininfarina, pero el coupé me gustaba muchísimo, me parecía un coche muy bonito. Bueno, un coche que estaréis viendo por gentileza de Rodrigo, que le he pedido que os ponga una foto de este coche. Bueno, una buena base, el 406 era un buen coche, un buen diseñador. ¿Qué podía salir mal? Bueno, en realidad no salió nada mal, porque el coche tuvo éxito y se vendió bien, pero no es un diseño, no es un coche que dejara huella. El diseño era un poco anodino y yo creo que el hecho de ser uno de los primeros coupés que llevaron motor diésel, pues tampoco ayudó a que el coche tuviera caché, ¿no? Pese a todo, creo que más que un timo puede ser una buena compra. Volkswagen Corrado. Iba a llamarse Volkswagen Tifón y a situarse claramente por encima del Scirocco, pero ni lo uno ni lo otro. Ni se llamó Tifón, se llamó Corrado y realmente nunca llegó a situarse por encima del Scirocco, coche con el que convivió. Bueno, es que era un coche de una estética diferente, claramente más pesado que el Scirocco y eso se notaba. Se notaba y cuando Volkswagen pues, quiso poner un motor más potente para que el coche tuviera prestaciones deportivas, recurrió al motor con el problemático compresor G, que dio en su momento y sigue dando bastantes problemas. Es una pena porque recuerdo perfectamente cuando probé ese Corrado G60 y es verdad que era un coche que iba de maravilla. Pero te digo una cosa, si te vas a comprar uno clásico, yo personalmente te aconsejaría que no te compres el de compresor G. Volkswagen Scirocco 2. Para mí el Scirocco 2 es sin duda el más bonito que el 1 y más bonito que los sucesivos y por cierto actuales. Bueno, es uno de los motivos por el que tuve uno. Es un coche fantástico porque está basado en el bastidor del Volkswagen Golf, del GTI MK1, pero realmente podríamos decir, por hacerlo fácil, que el bastidor está a caballo entre el 1 y el 2. Y realmente era un coche que tiene un comportamiento fantástico. La versión 1.8 de 8 válvulas y 112 caballos, para mí es más que suficiente para disfrutar en carretera e incluso en circuito. Voy a contar muy rápido una anécdota de cuando tenía este coche y fui al circuito, estuve rodando con él. Bueno, el coche está de estricta serie, unos amortiguadores un poquito más duros, pero nada más, de altura de serie, rodada de serie, y mucha gente me venía a preguntar, ¿este coche qué le has hecho que va tan bien? No, es que el coche va bien de serie, no le había hecho absolutamente nada. Volvo 480. Este vídeo va de confesiones y os voy a hacer otra confesión. No me considero muy volvista. Bueno, yo creo que hasta que apareció, o mejor dicho, hasta que desapareció el 850 sí que lo era. Pero los actuales sub de Volvo, pues bueno, me aburren un poquito, aunque os confieso que van de cine. Pero sigo con las confesiones. En cambio, los coupés de Volvo me gustan mucho. Bueno, me gusta mucho el coupé, el P1800 de 1961 y este personalísimo, sobre todo en su momento, 480 con 3 puertas que pude ver en primicia en el Salón de Ginebra de 1986. El motor era un 1.7 que la versión turbo daba 120 caballos, que os parecerán que no son muchos, pero daba mucho juego, era un motor muy agradable y un coche muy bien acabado y no me importaría nada tener uno. Sé que muchos me vais a decir, Máximo, ¿y los japoneses o los coreanos? Bueno, esto tiene una explicación de que no haya ninguno. Y es que, sobre todo, ahora ya menos, pero en esos años
los diseñadores y las fábricas, o sea, la capacidad de producción de los japoneses, sobre todo su flexibilidad para hacer modelos, renovarlos, hacer modelos distintos, era mucho mayor que en las europeas. Entonces, los japoneses, había muchos cupés, no sé si la mayoría, pero muchos cupés japoneses que no derivaban de ninguna berlina, eran nacidos cupés. Por eso, como hoy me he centrado en coches que en su momento se consideraron de alguna manera un timo porque no eran suficientemente cupés, bueno, cupés sí, no suficientemente deportivos, por eso no he incluido a coches japoneses que yo creo que merecen un vídeo aparte que haremos de cupés japoneses de los 90 que vale la pena comprar. Pero eso sí, quiero poner un ejemplo, el Honda Integra R, que es un aparato, un ejemplo de que había cupés muy interesantes japoneses. Pero bueno, espero que estos 10 os gusten. No puedo evitar, cuando hablo de coches de los 80 y de los 90, pues acordarme de mi etapa de probador, porque en esos años tenía la fortuna, ahora sigo probando coches, pero bueno, es que ahora salen muchos coches. En esa época probaba todos los coches que salían. Y hablando de estos coches, me he acordado de un coupé que me encantaría tener, Estoy hablando del Mazda MX-3, porque era en su momento, y seguramente puede que lo siga siendo, el V6 más pequeño de coche que había en el mercado, que era un 1.8. Era un motor que daba 136 caballos, pero os aseguro que era una gozada cómo sonaba y cómo subía de vueltas. Encima el coche era muy bien acabado, muy estable. Era un coche, uno de los coches, en proporción a su potencia, más divertidos que he probado nunca. Raf me dice que sí es obligatorio llevar todavía pues, bombillas de recambio en el coche. La respuesta es que no, ya no es obligatorio. Sencillamente porque es que, aunque la llevases, que no siempre es posible, es que seguramente no sabrías cambiarla. Porque tanto los faros como muchas veces los pilotos, hoy día, que son LEDs y son cosas muy raras, es imposible que el propio usuario los cambie. Amancio, que según comenta Rodrigo, no debe ser Amancio Ortega, porque dice que se puede comprar, que le han ofrecido neumáticos usados. Además son unos precios que es menos de la quinta parte de uno nuevo. A ver, la respuesta es taxativa. No. No te compres neumáticos usados, salvo que sean de un amigo que por algún motivo quiere poner ruedas más gordas. Si es algo conocido, sí, si no, no. Y tú me dirás, tiene un aspecto fantástico. Bueno, vas a encontrar un montón de vídeos aquí en YouTube, en TikTok, de gente que compra neumáticos por 5 euros, que están casi lisos y con una especie, ¿cómo os diría yo? Es un aparato que te permite volver a hacer las hendiduras perfectamente y luego se pintan y se le da el brillo y tiene un aspecto impecable. Pero no están bien, la capa de goma es muy reducida. Mira, con la seguridad no se juega. Neumáticos, no te la juegues. Neumáticos nuevos y buenos. Y llegamos al final y nos he dicho una cosa, que tenemos un área de miembros de pago de 0,99 euros al mes. ¿Y qué os damos por eso? Por vídeos específicos, mucho cariño, mucho cariño, directos, contestamos a todos vuestros comentarios, en fin, es un punto de encuentro para los garajistas del núcleo duro. Nada más, espero que este vídeo os haya gustado, espero vuestros comentarios, vuestros likes y sobre todo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!